Ahí lo tienen, 1 hora 28 minutos, el año pasado hora 31 minutos. Mariano Rajoy concluye así su segundo debate sobre el estado de la nación, en el que ha hecho dos importantes anuncios, les digo. Primero, ha triplicado las previsiones de crecimiento económico de España. Triplica las previsiones de crecimiento, lo sitúa en el 1%. Dice Mariano Rajoy que 2014 creará empleo neto y habrá más afiliados a la Seguridad Social. Importante anuncio de Mariano Rajoy. Y dos medidas muy importantes. Uno, la reforma del IRPF, que la concretará en marzo y la aprobará en junio, en la que dice que se van a ver beneficiados 12 millones de contribuyentes españoles. Solamente ha querido avanzar que las personas con menos de 12.000 euros no pagarán IRPF y además eleva las deducciones fiscales por hijos y dependientes. Eso en cuanto a la reforma del IRPF que ha dicho que concretará el Comité de Estudios. Pero ha hecho otro importantísimo anuncio. Mariano Rajoy ha dicho hoy que habrá tarifa plana de 100 euros para las cotizaciones de los trabajadores indefinidos durante 24 meses. Lo han oído bien ustedes, tarifa plana de 100 euros es la medida, ha dicho, más importante para crear empleo neto de los últimos tiempos. Lo aprobará el Consejo de Ministros el próximo viernes, pero ha dicho que tendrá carácter desde día de hoy. Este es un anuncio importantísimo. Quiero pediros vuestra valoración. Ahora vamos al Congreso, ahí están viendo, ya salen del hemiciclo y les digo, vamos a ir comentándolos. ¿Quién abre? Jaime González, ¿qué te parece este debate del Estado de la Nación? Y vamos a ir interrumpiendo según vayamos. Están en estos momentos, va a hablar Mariano Rajoy. Vamos avanzando. Estoy muy animado de cara al futuro. Creo que todavía queda mucho por hacer, pero creo que el futuro va a ir. El futuro, ha dicho Mariano Rajoy, ahí lo tienen en el pasillo, no nos llegaba bien el audio. Estoy muy animado de cara al futuro, ni que lo diga, porque realmente los datos que ha puesto hoy encima de la mesa son verdaderamente esperanzadores. ¿Lo ves así, Jaime? Sí, yo creo que yo resumiría el discurso de la intervención de Rajoy en una frase. Ya no nos mueve la esperanza, nos mueve la ambición. Efectivamente, quien estuviera intentando buscar paralelismos con el discurso de investidura del año pasado, habrá que convenir que se ha producido un punto de inflexión. Y yo creo que por primera vez en mucho tiempo el Gobierno manda un clarísimo mensaje de esperanza y de posibilidades de futuro a los españoles. Ojo, que no se quedan las meras palabras, porque en materia económica viene trufado de una panoplia bastante amplia de medidas que además van a tener virtualidad en el próximo Consejo de Ministros, dentro de 3 días. Y luego hay algo que me ha gustado especialmente del discurso de Mariano Rajoy, es que ha sido muy contundente a la hora de hablar del problema de Cataluña, del problema de la independencia de Cataluña. Yo creo que ha sido más explícito que nunca, más concreto que nunca y más firme que nunca en su intervención. Por tanto, a mí me parece que es un aire, un tono, un perfume completamente distinto al del debate de investidura del año pasado, que se puede ser criticado. Por ejemplo, hay algo que yo he echado en falta, es una mención a las víctimas del terrorismo y al problema de la política. Os voy a pedir una primera valoración a cada uno para abrir después el debate. Tengo que decir que evidentemente estos son los datos de Mariano Rajoy, es el presidente del Gobierno. Esto es lo que ve a cuestión de futuro y lo que presenta como avances. El jarro de agua fría le va a venir a las 4 de la tarde con Alfredo Pérez Rubalcaba y el inicio de toda la oposición. Habrá réplicas, contrarréplicas. Ahí es cuando se abre el debate. Pero quiero pediros la valoración uno por uno, Carmen Tomás, y luego vamos al debate nosotros aquí. Hablar todos. Yo me he quedado con otra frase distinta que para mí también resume un poco la acción del Gobierno, lo que les ha movido a hacer las reformas, que nos pueden parecer todavía algunas insuficientes o no, pero las reformas. Todo en España conspiraba para generar destrucción de empleo. Y es verdad.
el sector público, el endeudamiento privado, la reforma del sistema financiero sin hacer, la reforma laboral sin hacer. En fin, creo que esa es la guía que le ha hecho. O sea, ¿qué pasa en este país para que cada vez que hay un problema se vayan cientos de miles de personas a la calle? Bueno, pues ahí es donde hay que incidir. Es verdad que otra de las razones, otra de las cosas que se podían haber hecho, decíamos antes, hombre, pues los 8.800 millones que me he ahorrado en los intereses de la deuda, voy a bajar los impuestos a la gente. No se ha hecho, vale. Pero sí que se han ido tomando medidas que justo iban para que en España las crisis no se solucionen por la vía de echar a la gente a la calle. Os pido una primera valoración muy breve y ahora abrimos el debate. Carlos. No, yo tres cosas. La primera, el tema de los 100 euros, yo creo que eso es muy importante para la gente joven y esa es la gran medida que veo, porque la otra, que es la segunda cosa, es que los de menos de 12.000 euros no paguen IRPF, pero eso va a ser para la reforma del IRPF. Y en estos momentos realmente, si cuentas seguridad social más tal, estamos en torno a 8.000, 9.000 euros que la gente ya no paga. Y esto va a ser posterior, es decir, yo ahí tampoco lo veo para tanto. Y la tercera cosa, que yo es en la que me quedo más contento de este discurso, es precisamente en la que no es económica. O sea, yo en económica he visto pocas medidas, la verdad. O sea, donde sí que me quedo más contento es en que le ha plantado los pies, y yo creo que ya va siendo hora que empiece a haber este tipo de pronunciamientos en el hemiciclo nacional. La Constitución no se puede vulnerar, la ley no se puede vulnerar, Cataluña no puede hacer lo que le dé la gana. Yo lo único que le pediría a partir de ahora a Rajoy es que con este pronunciamiento que empiece, por ejemplo, procesamientos, porque tiene una persona consejera de Educación que va alardeando de cómo se saltan las sentencias judiciales. Entonces yo creo que, dicho esto, tiene que haber un plan de acción allí. A ver, Elisa Beni. Bueno, a mí me parece que el discurso del presidente del Consejo de Administración de España Sociedad Limitada ha sido plumbio. Y digo que es un consejo de administración porque realmente la economía ha ocupado casi todo el discurso, mientras que hay grandes temas que estaban sobre la mesa de los que no hemos oído hablar y luego podemos entrar un poco en qué se ha echado en falta. Me parece que sigue estando Mariano Rajoy muy alejado de grandes capas de la población. Es posible que el discurso a sus fieles les haya convencido, eso ya lo veremos luego, pero desde luego está muy alejado de las preocupaciones de la población. Y luego, bueno, pues hay que diferenciar y luego podemos hablar de las medias verdades que ha dicho, porque utiliza siempre los datos redondeando hacia donde le interesa, los 5,5 millones de parados, que en realidad son 5.890.000, es decir, este tipo de cosas que ha estado haciendo todo el discurso. Algunas falsedades que nos ha dicho, como por ejemplo que llama a las cosas por su nombre, cuando no hemos visto un lenguaje más neo-orwelliano que el que ha utilizado su gobierno durante todo este mandato. El resto, mucho bla bla bla, y efectivamente algunas medidas concretas que luego podemos analizar cuál será la virtualidad de ellas. Ahí vemos, vamos a analizarlo después. Van a tener usted aquí las primeras reacciones. Estamos viendo a Margallo hace un minutito hablar con la prensa. Nosotros vamos a dar toda la información. Ricardo Martín, tu primera valoración. Bueno, como yo ya anticipaba, creo, es un discurso hecho para las elecciones europeas. Por tanto, es un discurso propagandístico totalmente, en el cual los supuestos brotes verdes, estos que Rajoy, pues claro, tomando algunos datos evidentemente que son positivos. Hoy mismo en el diario El País, portada: la ciencia española pierde una década, la caída presupuestaria y de personal amenaza la producción científica. Si esto es un brote verde, en fin, venga Dios y lo vea. Y realmente, bueno, hay datos positivos y otros muy negativos. Por tanto, lo que parece que Rajoy, lógico, ha hablado de estos brotes verdes, ha dedicado 1 hora y cuarto a la economía, 10 minutos a la corrupción, 7 minutos a Cataluña, 0 minutos al terrorismo, a las cuestiones del País Vasco, a ETA y demás. Entonces, por tanto, no menciona el tema vasco, yo creo que también es destacable. Por tanto, entonces, bien, ni una sola autocrítica, lógico, es un discurso de propaganda, y sí, entonces tendrá que preguntarse Rajoy por qué el 76% de los españoles, según una encuesta de hoy, dice que el gobierno no está haciendo frente a la crisis económica. Y por último, hombre, sí me quedo con una cosa positiva, que es que dice Rajoy que él no reivindica lo que está pasando de positivo en la economía española. Acabas de dar una encuesta, Ricardo, la nuestra propia, la que ustedes nos están haciendo desde que ha empezado esta programación especial, este especial informativo en 3 de Televisión sobre el debate del Estado de la Nación, que va a continuar.